Bien, pues hoy vamos a comenzar la Escuela Bíblica, Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana, es el título, y hoy el título de la lección se llama El arrepentimiento, cómo hacerle frente al pecado. Y hay, digamos, unas escrituras claves para iniciar este tema. La primera la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39. Donde Pedro les contesta a aquellos que le preguntaron, después de su predicación, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, llegaron y le preguntaron: hermanos, varones, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, cada ser humano debe arrepentirse de sus pecados, eso es una necesidad, y debe volverse a Dios, y en obediencia ser bautizado en el bautismo que Jesús enseñó. Cuando dice aquí, bautícese en el nombre de Jesucristo, quiere decir, bautícese en el bautismo que Jesucristo enseñó, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el propósito de recibir el perdón de los pecados, y entonces Dios, con su amor eterno, inagotable e inmerecido hacia nosotros, nos hace un regalo precioso, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe, nos consuele, nos ministre, y que nos lleve hacia la perspectiva y hacia la meta que todo cristiano debe tener, que es la vida eterna. Y como yo suelo decir muy a menudo, comenzarla aquí, Dios quiere lo mejor para nosotros y Él desea que esa vida plena y abundante que Jesucristo nos promete, comencemos a vivirla ya. No hay quien tiene el concepto de que la vida eterna empieza cuando nos morimos físicamente, pero no es así. La vida eterna, la vida plena y abundante, comienza en el momento que nos convertimos, en el momento que entendemos el significado de esa conversión y lo que significó lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y entonces nos volvemos obedientes a Dios, nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Y entonces recibimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en base a eso somos salvos. Y comenzamos la vida eterna. Esta promesa, dice el apóstol Pedro, esta promesa es para nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, pero también es para los incrédulos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, que Dios llama a todos, porque un llamado al arrepentimiento, un llamado a recibir la salvación, es un llamado universal, es para todos, pero que solamente esas promesas se cumplen en aquellos que responden a ese llamado. La Biblia enseña y dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque Dios escoge a aquellos que son fieles a Él. Él hace un llamado universal a todo el mundo, pero luego elige a aquellos que responden al llamado y se mantienen fieles a Él. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 7 y 10, dice así, estas son palabras de Jesucristo, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y luego hace una comparación de algo cotidiano, de la vida cotidiana. Dice: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, o sea, 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia, o sea, con mucho cuidado, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda, la dracma que había perdido. Y luego vuelve al significado espiritual de esta comparación. Dice: así os digo que hay más gozo en el cielo, los ángeles se gozan por un pecador que se arrepienta. Hay más alegría, hermanos, en el cielo por un solo pecador que se arrepienta
que por 99 que no necesiten arrepentimiento. 99 es una cifra, digamos, simbólica, no quiere decir que sea ese número exacto, quiere decir que hay mucho más gozo, y a veces no valoramos el simple hecho de que una sola persona se convierta, quizá que no lo valoremos en su justa medida, pero en el cielo hay un gran festín, hay una gran fiesta. Los ángeles se gozan cuando hay un pecador que se arrepiente, un solo pecador, está refiriéndose, ¿no? Hay una gran alegría en presencia de Dios, en presencia de los ángeles, cuando un pecador se arrepiente. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, Dios dirigiéndose a su pueblo y hoy a su iglesia, porque esta palabra está vigente para nosotros hoy, en el versículo 30 dice lo siguiente: por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor, convertíos, que significa arrepentíos, y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de vuestra ruina. Versículo 31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Nos pregunta, el mismo Dios nos hace esa pregunta. ¿Por qué tenéis que morir, mi iglesia, hoy? ¿Por qué tenemos que condenarnos? Porque esto va dirigido a la iglesia, no va dirigido a las personas incrédulas, no va dirigidas a las personas de este mundo, van dirigidas a su iglesia. Y qué tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Por qué moriréis? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué os condenaréis? Porque aquí la palabra morir significa muerte espiritual, que es la condenación, como todos sabéis. Y el versículo 32 dice: porque no quiero yo la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos, arrepentíos, y así viviréis, así tendréis vida eterna. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Aquí la palabra muerte no es la muerte física, está hablando de la condenación, está hablando de nuestra muerte espiritual, de que nuestro espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque quizás no lo estamos alimentando. Cuando una persona o un ser viviente no come, no se alimenta, al cabo de cierto tiempo muere físicamente, ¿verdad? Pues con el espíritu ocurre lo mismo. Cuando no lo alimentamos continuamente, diariamente, con esa intimidad con el Señor, con la oración, con el ayuno, con la meditación de la palabra de Dios, con escuchar el mensaje de la palabra de Dios, se muere si no lo alimentamos. Dios, hermanos, que es soberano, dice que va a juzgar a cada uno de nosotros según nuestros hechos. O sea, no te va a juzgar por lo que hagan otros, sino por tu propia vida. Por tanto, debemos arrepentirnos todos, debemos arrepentirnos y abandonar nuestro pecado. No debemos permitir que nuestro pecado nos destruya nuestra vida física, quizás, nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra relación con los demás, que es la pretensión del diablo. El diablo quiere nuestra destrucción. Él vino a eso, a robar tu vida espiritual, a matarte espiritualmente, o sea, a que seas condenado. Pero no debemos permitirlo, porque Jesús vino a todo lo contrario, vino a darnos vida. Y cuando nosotros seguimos en cercanía con el Señor, con esa convivencia con su palabra, nosotros recibimos vida eterna. Y todo cristiano, hermano, todo cristiano debe vivir esa vida, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso debemos dejar atrás a veces nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestro orgullo, y procurar tener un corazón y un espíritu nuevos. Ese espíritu receptivo a la voz de Dios. Ese espíritu que acepte la disciplina, ese espíritu que acepte los consejos que encontramos en la palabra de Dios, ese espíritu que acepte los consejos de las autoridades que Dios ha puesto para que cuiden de él o de ella. A veces despreciamos el poder que hay en la sujeción,
en el sometimiento, en el aceptar la autoridad de Dios y la autoridad delegada de Dios. Porque nosotros los líderes, los pastores, los ministros, no actuamos en nuestra propia autoridad. Y hay de aquel que actúe en su propia autoridad. Actuamos con la autoridad delegada de Dios. Y claro, cuando tú desobedeces a tu pastor, si tu pastor está en el orden de Dios, tú estás desobedeciendo a Dios. De ahí la tremenda importancia que tiene el sometimiento, que a veces la palabra sometimiento como que suena mal, ¿verdad? Pero sometimiento significa aceptar las autoridades que Dios ha instituido. Y así estamos aceptando la soberanía de Dios y la autoridad de Dios. ¿Estáis comprendiendo? O sea, para convertirse en un cristiano, para convertirse en un hijo de Dios verdadero y para ser un buen discípulo, esto es clases de discipulado, estamos aprendiendo no a ser creyentes simplemente, estamos aprendiendo a ser discípulos. La Biblia enseña en la Gran Comisión, Jesús dijo, id y haced creyentes, hacer discípulos. Y discipular es enseñar. Pero claro, para enseñar tenemos que aprender nosotros primero. Y por eso estamos dando las clases de discipulado, para aprender a ser un buen discípulo. Y entonces, una de las condiciones básicas, como he dicho, para ser un buen creyente, un buen cristiano, demostrar que somos hijos de Dios verdaderos y ser buenos discípulos, es necesario el arrepentirse. Puesto que la Biblia dice que todos, no se escapa nadie, todos somos pecadores. Sin arrepentimiento, hermanos, lo que Jesucristo hizo en la cruz no se manifiesta en nuestra vida. Ese gran sacrificio, la grandeza del amor de Dios demostrada en Jesucristo, no se va a manifestar en nuestra vida si no nos arrepentimos. Y cuando te arrepientes, ¿qué ocurre? Que recibes el perdón de Dios. Y cuando se recibe el perdón, nuestra alma, nuestro espíritu se libera. Cuando tú haces algo contra alguien y sabes que lo has hecho mal, tienes ahí como algo que te remueve el interior. ¿Sabéis cuándo se acaba ese remover, ese remordimiento que a veces no nos arrepentimos, sino que tenemos como algo interior que nos redarguye de que hemos actuado mal? Eso se termina cuando pedimos perdón. La satisfacción de recibir el perdón. Es decir, hermano, perdóname, y que ese hermano te diga, estás perdonado, te perdono. Ahí se liberan dos personas. Te liberas tú y liberas a la persona a la cual has ofendido. ¿Estáis entendiendo, verdad? Mirando el griego y el hebreo, vemos y podemos entender mejor las palabras de lo que significa arrepentimiento. La palabra griega traducida por arrepentimiento es metanoia, la cual significa tener otra opinión, cambiar de opinión. Saber cambiar de opinión cuando el Espíritu Santo te dice que vas por mal camino. Ese cambio de dirección. Cambiar también de forma de pensar. Que a veces somos tercos, tenemos una idea preconcebida en nuestro pensamiento y tenemos que llevarla a rajatabla hasta el final, aunque estemos equivocados. El arrepentimiento también se aprende a cambiar de forma de pensar, a reconocer que lo que estabas haciendo y lo que estabas pensando no es lo correcto. Por eso el arrepentimiento incluye, además de ese cambio de opinión, cambio de forma de pensar y como consecuencia, cambio de nuestra forma de vivir. ¿Tenéis todo GPS en el coche? Cuando ponéis una dirección y os equivoquéis, ¿qué os dice? Cambia de sentido, cuando te sea posible, ¿no? ¿No dice eso? Pues eso es arrepentimiento. Si quieres llegar a la meta que nuestro GPS, que es la Biblia, nos quiere llevar, tienes que obedecer.
Y cuando la Biblia te dice que no vas bien, cambia de sentido. Ahí entra el arrepentimiento, porque a veces somos tercos y decimos, no, seguimos. Claro, si sigues en contra de las órdenes del GPS, no vas a llegar nunca a tu destino. Si no seguimos la dirección bíblica, si no seguimos el consejo y la guía del Espíritu Santo, nunca vamos a llegar a nuestra meta y nunca vamos a disfrutar la vida eterna. Vamos a ir encontrando una serie de obstáculos, nuestra vida va a ser una serie de batallas, de guerras, quizá imposibles, pero no porque Dios quiera que sean imposibles, sino por nuestra terquedad de no reconocer que vamos por un camino equivocado y no arrepentirnos. Claro está, pues arrepentimiento conlleva eso. Como he dicho, la palabra metanoia significa cambiar de opinión, cambiar de forma de pensar, cambiar de forma de vivir. En otras palabras, dar un giro de 180 grados. Un giro de 180 grados es una vuelta completa. O sea, si voy hacia aquella dirección, debo ir hacia la opuesta. Un giro de 180 grados. Los matemáticos entienden eso, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, verso 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el reino de los cielos está muy cerca. Está a un solo paso. Y ese paso es el arrepentimiento. No seamos pues tercos, manteniendo nuestras ideas fijas, manteniendo nuestra dirección equivocada, porque nos iremos alejando de ese reino de Dios. Y el reino de Dios dice que está muy cerca, dice Jesús. En el momento en que llegó a esta tierra, el reino de Dios se acercó a nosotros, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces estamos a ese paso, el paso del arrepentimiento, para encontrar ese reino. En Marcos capítulo 1 también, versículos 14 y 15, dice: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo anunciado por los profetas, el kairos de Dios, el tiempo de Dios, que es diferente completamente al cronos, a nuestro tiempo, no tiene nada que ver. Por eso hay personas que se cogen crisis de ansiedad, se afanan, porque no saben esperar. Ese kairos es el tiempo del Señor. Y os digo algo, el tiempo del Señor es el tiempo justo, el apropiado. Cuando tú le pides algo al Señor y se retrasa, es porque no es el tiempo oportuno para concedértelo. Y Dios, que es el que controla los tiempos, sabe perfectamente cuándo te tiene que dar lo que le pides. Además, Dios te puede contestar de 3 formas, porque Dios siempre contesta, siempre. Te contesta con un no, porque no es su voluntad. Te contesta con un sí, porque es su voluntad. O te dice, espera, no es el momento. Pero siempre contesta. Y eso debemos tenerlo claro los creyentes y los que queremos ser discípulos verdaderos de Cristo. La esperanza es eso, saber esperar. Y la esperanza es la virtud por la cual creemos y estamos seguros, tenemos la garantía de que Dios cumple sus promesas. Si tú no piensas así, es porque has perdido la esperanza. Y la esperanza es la hermana gemela de la fe, yo siempre lo he dicho. Si tú tienes fe, tienes que saber esperar el tiempo, el kairos de Dios. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento nos lleva a la creencia, a la fe. Cuando tú eres, el Espíritu Santo te redarguye, tú reconoces que eres pecador,
eso te lleva al arrepentimiento y ahí empieza tu fe. Ahí empieza a crecer tu fe. Y ahí empieza la salvación. Porque la salvación, ¿por qué viene? Por creer en el Evangelio, por creer en esa afirmación de que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Esa es la base, esa es la raíz, la sustancia del Evangelio. Esa es la roca donde debemos afirmar nuestra fe y creer que Cristo vino a esta tierra, no por un capricho, sino vino con el propósito porque el mundo estaba perdido. El mundo estaba condenado cuando Él vino. Entonces su misión, cuando Él vino, era precisamente eso, salvar a los pecadores. Pero esa salvación requiere nuestro arrepentimiento. ¿Estáis comprendiendo? Sin arrepentimiento no hay salvación. Arrepentimiento, fe, salvación. Ese es el orden. Dice, por fin, está diciendo Jesús, ha llegado el tiempo prometido. Ese tiempo prometido por Dios y que fue anunciado a través de los profetas. El reino de Dios ya está aquí. Había llegado Jesucristo. Y el reino de Dios, Jesucristo, empieza a reinar en esta tierra. Empieza a llevar a las personas al arrepentimiento para que las personas puedan ser salvadas, que era su propósito, vuelvo a repetir. El mensaje del Evangelio es ese. De tal manera Dios amó al ser humano, a las personas de este mundo, que envió a su Hijo. Ese enviar significa dio, regaló su Hijo a esta humanidad para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él se salve. Esa es la base. Esa es por lo que Jesucristo vino a esta tierra. Y esa misión, hermanos, nos corresponde seguirla, continuarla a nosotros. Jesucristo hizo su trabajo, ¿no? Vino a la tierra, cumplió. Él no pudo hacer más. Él lo hizo todo. El resto nos corresponde ya a nosotros. Porque Él sigue siendo la cabeza de la Iglesia, pero nosotros somos su cuerpo. Y Él, bajo su dirección, el cuerpo tiene que actuar y tiene que seguir su ministerio aquí en la tierra, que es predicar el Evangelio de salvación, anunciar esa gran declaración de que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Ahora, una de las palabras hebreas traducida como arrepentimiento es S-U-B, que significa volver atrás. Como he dicho antes, dar la vuelta, cambiar de sentido en nuestro comportamiento. Vemos parte en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos a leer ese capítulo, trata de cuando Salomón dedicó el templo que le construyó a Dios y entonces oró delante de todo el pueblo, hizo una oración. Y estos versículos que voy a leer son parte de esa oración. Dice el versículo 46, si pecaren contra mí, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres Dios airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemigo, sea lejos o sea cerca. Verso 47, y ellos volvieren, o sea, se volvieren en sí. A mí estas palabras me recuerdan las palabras que dijo el hijo pródigo cuando se dio cuenta de su error. Dice que volvió en sí, recapacitó. Por eso dice, si el pueblo recapacita, se vuelve en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra donde estaban cautivos y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. O sea, esto es reconocimiento, esto es arrepentimiento, ¿verdad? O sea, si el pueblo se arrepiente y se convierten, se vuelven a ti
de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubiere llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, la casa que yo he edificado a tu nombre. Esa casa que Salomón está diciendo es la casa, el templo que edificó el mismo Salomón para Dios. Y luego vemos cómo Salomón creía firmemente en la respuesta de Dios cuando hay un arrepentimiento sincero. Dice el verso 49, entonces tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, oirás su oración y su súplica, y les harás justicia. Estaban rebeldes, eran pecadores, pero si se arrepienten, si se vuelven de sus malos caminos, entonces dice que el oído de Dios está atento y Dios les hará justicia. Versículo 50, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos. O sea, quiere decir que incluso si se arrepienten sus propios enemigos, tendrán misericordia de ellos. Imaginaos, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos correctamente, cuando nosotros vivimos una vida de santidad de acuerdo a la palabra de Dios, hasta nuestros propios enemigos tendrán misericordia de nosotros. Es una tremenda enseñanza que se desprende de este pasaje, ¿verdad? A veces luchamos y peleamos con nuestros enemigos, aquellos que no nos aceptan, aquellos que nos rechazan. Y no debemos hacer eso. Debemos seguir los consejos de la palabra de Dios, del GPS de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Y entonces hasta ellos mismos reconocerán y se darán cuenta que somos hijos de Dios, y entonces se apiadarán de nosotros y dejarán de herirnos. Eso es una promesa de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen, ¿verdad? Dice, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto. Nosotros, la simbología de esto en nosotros es que nosotros vivíamos en el mundo, que es el Egipto, ¿no? En nuestro Egipto particular, y Dios, por su amor, su misericordia inagotable, nos sacó, nos redimió del mundo. Y entonces dice, convertíos, así dice el Señor, convertíos, porque tú lo sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Esto simboliza la esclavitud y las pruebas que sufrieron en Egipto, y simbolizan hoy las pruebas y los sufrimientos que a veces padecemos en ese horno de la prueba para ser probados, para que nuestra fe sea probada. Esa fe que para Dios es más preciosa que el mismo oro. Y que cuando venga Jesucristo no nos iremos de alguna manera decepcionados porque hemos actuado en contra de Dios, sino que el Señor dice que alabará nuestra fe. Eso es tremendo, ¿verdad? Que el propio Dios, cuando venga Jesucristo en su segunda venida, alabará tu fe y la mía. Eso es extraordinario. Y en Ezequiel capítulo 14, verso 6, Dios, hablando a su pueblo, hoy a su iglesia, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, convertíos, arrepentíos y volveos de vuestros ídolos. O sea, dejad ya de una vez la idolatría. Y a veces pensamos, suelo decir yo, que la idolatría son arrodillarse ante imágenes de madera o de escayola, pero a veces nos arrodillamos a otros ídolos que no son imágenes, pero que son ídolos para nosotros. Os puedo nombrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el trabajo puede ser un ídolo, que nos rendimos a él y perdemos las bendiciones que Dios tiene cuando no actuamos de acuerdo al orden de los tiempos que Dios dirige. Porque Dios, vuelvo a repetir, es el Dios de los tiempos, y a veces creemos que no tenemos tiempo nada más que para trabajar. Y se nos pasa la vida trabajando y no disfrutamos ni de la familia, ni de la iglesia, la congregación, ni disfrutamos de Dios, de estar en su presencia, en intimidad con Él, porque nos falta tiempo. Y eso es falta de fe.
Porque si nosotros creemos realmente en Dios y le obedecemos y trabajamos el tiempo que Dios ha instituido, porque Dios dice que tenemos que trabajar, que tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente, no con el sudor de la frente de los padres o de los abuelos o de otra persona, pero en un orden. Las cosas, si se usan bien, funcionan. La misma cosa, si no se usa bien, no funciona. Y con el tiempo para el trabajo y para la distracción, el disfrute de la familia, hay personas que no disfrutan a sus hijos, que sus hijos son extraños para ellos y los padres también son extraños para los niños, para los hijos, porque no hay una convivencia, no hay una comunión. Hoy la moda es que el marido y la mujer trabajen los dos y los niños se los dejan a los abuelos. Y los abuelos, yo no sé por qué, porque cuando tenemos hijos los educamos bien, pero cuando son nietos los maleducamos. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero hacemos eso los abuelos, ¿verdad? Cuando un abuelo ve que un padre reprende a un nieto tuyo, a un hijo de él, nos peleamos con el hijo. Deja al niño, no sé qué. Ocurre. Por eso luego salen niños sin afecto paternal y sin la idea clara. Al niño hay que dedicarle su tiempo. Es deber de los padres, claro que sí, y me diréis, tienen que comer y tienen que vestir, sí, pero también te necesitan como padre. No solamente tiene que ser el proveedor de su sustento, tiene que ser padre también, o madre. Pues hay que hablar así, si no... Porque yo cuando digo padres englobo al hombre y a la mujer, pero hoy en día con la sociedad, con este lenguaje que están imponiendo absurdamente algunos políticos, pues no sé yo, hay que decir hombre, mujer. Incluso ahora cierta ministra dice que hay niños, niñas y niñes. Toma ya, toma del frasco, carrasco. Bien, entonces... Dios, hablando por boca del profeta Ezequiel, nos dice que nos arrepintamos, que nos convirtamos y volvamos a Él y dejemos nuestra idolatría, que le adoremos a Él, que busquemos su rostro, que busquemos hacer lo que Él quiere que hagamos, que vivamos una vida en el orden de Dios. La palabra de Dios es el libro de la sabiduría por excelencia. Si tú tienes cualquier necesidad, cualquier problema y vives en comunión, convives con la palabra de Dios, hay solución en cada, porque la Biblia está llena de promesas para todos aquellos que creemos en Él. Cuando tú crees de verdad, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, cuando tú buscas la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, esa palabra se hace rema en ti y te da la respuesta a cualquier circunstancia, sea la que sea. Porque Dios lo abarca todo. Y Dios, hermanos, es el mismo ayer. Ese Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto, que lo llevó a través del desierto a pesar de sus quejas, a pesar de que todo el camino por el desierto fue una pura queja. Ellos se quejaban y decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muramos aquí en el desierto, porque nos has traído aquí. Y mirad qué ocurrió. Todos murieron en el desierto porque ellos mismos lo dijeron. El poder que hay cuando a veces hablamos y decimos algunas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero la boca, las palabras pueden matar. Y te pueden matar a ti también, tu propia vida, tu vida física y también tu vida espiritual. Si tú estás confesando continuamente que estás enfermo, al final, aunque no estés enfermo, caes enfermo. Porque es lo que confiesas con tus labios. Y el pueblo de Israel confesó eso, ojalá muriéramos aquí. Y al final toda esa generación murió en el desierto, no entró en la tierra prometida. Hermanos, que no nos ocurra eso a nosotros. Amén. Y apartaos, dice, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, de las cosas que hacéis que son aborrecibles por Dios, que a Dios les da náuseas cuando nos ve hacerlas.
Debemos de apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Hoy en día la palabra, digamos, arrepentimiento, ha llegado a significar simplemente sentir pena por lo que hemos hecho. Pero no se trata de sentir pena. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, inquietud, un pesar interno que queda después de realizar una mala acción. Pero se suele olvidar rápidamente. Cuando el arrepentimiento no es remordimiento, sino es que es un arrepentimiento real, ese pesar no se va hasta que recibes el perdón de Dios. ¿Estáis comprendiendo la diferencia que hay entre remordimiento, que tú sientes dentro, porque claro, la voz de la conciencia está ahí, sientes un pesar de que has hecho una obra mal, pero el arrepentimiento piensa que esa obra mal ha ofendido a Dios, y entonces mientras que no recibes el perdón de Dios, no se te olvida. El arrepentimiento sí se olvida rápidamente. Digamos que el arrepentimiento también significa lamentar algo, decir lo lamento, lo siento, pero no es eso. Bíblicamente tiene otro gran significado. Y os digo algo, el arrepentimiento es el primer requisito para ser un buen discípulo. Si tú necesitas arrepentirte porque quieres ser un buen discípulo, no esperes a mañana, hazlo ya. Si tú necesitas pedirle perdón a Dios porque algo te está impidiendo ser un buen discípulo, pídele perdón a Dios y empieza a ser ese buen discípulo que Dios quiere que sea. En el arrepentimiento verdadero se siente ese pesar interno, pero como he dicho, no se va mientras que no recibimos el perdón de Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento? Por tanto, se puede plantear la pregunta, ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? Digamos, haciéndolo de una forma resumida y concreta. El arrepentimiento verdadero es el cambio sentido total en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Un cambio radical. Los cambios de sentido no se hacen, hoy hago un poco y mañana otro, no, es un cambio radical. Si tu GPS te dice que vas en dirección contraria, tú no puedes girar 45 grados porque vas a seguir yendo, quizá más aproximado, pero sigues todavía yendo en dirección contraria o opuesta. Tienes que dar un giro total. ¿Estáis entendiendo? Hay síntomas de cuando nos arrepentimos. El primer síntoma es que nosotros cambiamos nuestro pensamiento. Existe una nueva perspectiva de la naturaleza, el horror y la consecuencia que trae el pecado. Empezamos a valorar y a entender a través del arrepentimiento lo que significa pecar. Lo horrendo que es a los ojos de Dios el pecado y también la consecuencia que nos trae ese pecado, que es la condenación eterna. ¿Estáis comprendiendo? También existe un reconocimiento de lo que somos y lo que hacemos en nosotros mismos cuando andamos en pecado, el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando vivimos en pecado. Reconocemos que el pecado es profundamente aborrecible por Dios, que es un Dios 3 veces santo y que no puede convivir con el pecado. Y también saber ese reconocimiento de que el pecado nos lleva a la condenación eterna. Y si no cambiamos de dirección, va a ocurrir eso. Pero el arrepentimiento nos lleva precisamente a girar, a dar ese cambio de dirección a nuestra vida. Amén. En segundo lugar, nosotros cambiamos nuestros hechos, nuestras acciones. Nos volvemos hacia Dios desde nuestra desobediencia, porque nosotros, el pecado más grande que hay es la desobediencia, no obedecer la palabra de Dios.
nos volvemos también de nuestro egoísmo y de nuestra rebelión. El pecado de rebelión es alta traición contra Dios, es lo que hizo Satanás en el cielo, se rebeló contra Dios, es lo que hizo Adán y Eva en el paraíso, se rebelaron contra Dios, rebelión, alta traición. Dios lo hizo perfecto a ese ángel de luz que era Lucifer, pero él se rebeló en su rebeldía. Adán y Eva también fueron unos seres perfectos que Dios creó para depositarles su amor y para que convivieran y tuvieran intimidad con él diaria, pero se rebelaron contra Dios y trajeron grandes consecuencias a ellos primero y a toda la humanidad también, ¿no? Entonces nos volvemos, cuando reconocemos, cuando nos arrepentimos, nos volvemos obedientes, humildes y aceptamos la autoridad de Dios. También nos apartamos del pecado y sometemos nuestra vida a Dios y hacemos a Jesús nuestro Señor. Señor, sabéis que en términos bíblicos significa dueño. A través del arrepentimiento no tenemos ningún inconveniente en reconocer a Jesucristo como nuestro dueño. En las manos de Jesucristo, en el control de Jesucristo, es en el mejor sitio donde podemos depositar nuestra vida. ¿Estáis comprendiendo? A veces la gente toma esto como falta de libertad, pero todo lo contrario. Jesucristo vino a ¿qué? A hacernos libres. Jesucristo nos liberta, nos hace libres de cualquier atadura, y sobre todo la mayor atadura que existe, la atadura del pecado. Él nos hizo libres. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, Salomón dice lo siguiente: el que encubre, o sea, el que se esconde su pecado, no prosperará, que o sea, nada le irá bien, mas el que los confiesa, los reconoce ante Dios y se aparta, se arrepiente, porque el arrepentimiento verdadero deja el pecado, el remordimiento no. El remordimiento quizás estás un tiempo ahí en duda, pero vuelves al pecado. Entonces alcanza la misericordia de Dios. Pero para alcanzar la misericordia de Dios, según este versículo, debemos hacer dos cosas: confesar, reconocer que somos pecadores, pedir perdón a Dios, y entonces las cosas empezarán a irnos bien. Y luego apartarnos del pecado, dejar de pecar. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. Reconocer que estás en pecado, arrepentirte y dejar de hacerlo. Y quiero hacer aquí la diferencia que suelo hacer, porque a veces, bueno, todos pecamos, sí. Una cosa es pecar, fallar al blanco, como hemos estudiado las lecciones anteriores, equivocarse, errar, por un momento, por una circunstancia, un momento puntual. Y para eso tenemos a Jesucristo como abogado, nos arrepentimos y Jesucristo dice, no, yo pagué el precio por él. Y entonces se restaura la reconciliación con Dios. Pero otra cosa es la vida en pecado. Sabiendo que estás viviendo en pecado, seguir viviendo en pecado. ¿Estáis comprendiendo qué diferencia hay? Entonces el arrepentimiento verdadero deja de vivir una vida de pecado. Si estoy conviviendo con una persona que no es mi esposo o mi esposa y estoy teniendo relaciones íntimas, debo dejarlo. Está bien que un día me arrepienta, que reconozca que estoy haciéndolo más, que me caigan 40 lágrimas, pero me voy a casa y sigo haciendo lo mismo. Eso es remordimiento, pero no es arrepentimiento. El arrepentimiento es decir, reconozco que soy un pecador, soy una pecadora, lo dejo. Y entonces viene la misericordia de Dios. Si tú quieres alcanzar la misericordia de Dios, no te puedes saltar ese orden. Debes abandonar tu pecado. Si no, es imposible. Y es así de claro. Por eso es nuestra responsabilidad el arrepentimiento. Todos, como dice la Biblia, hemos pecado
y por tanto todos tenemos la necesidad del arrepentimiento y de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. En la cruz, Jesús pagó el precio de nuestro pecado y nos llevó de nuevo a una relación con Dios. ¿Sabéis que si hay pecado no puede haber relación con Dios? Si hay pecado no podemos orar a Dios y pensar que Dios nos va a escuchar, porque el pecado es como un muro que impide que la bendición de Dios nos llegue, por mucho que queramos orarle y pedirle. Hay personas que oran, cámbiame Señor, y el Señor te dice, cambia tú, eres tú quien tiene que cambiar, yo lo hice ya todo, yo lo hice todo para perdonarte, recibe el perdón, pero arrepiéntete, deja el pecado, no me pidas que te cambie, yo no puedo hacer ya nada más. Está en tu albedrío, libre albedrío para decidir si sigues pecando o dejas de pecar. Pero no me pidas que te cambie. Eres tú quien tiene que cambiar. Porque no eres una marioneta en mis manos. Yo te he dado el poder de elegir, el poder de decidir. Te ha dado una voluntad y Él no va a quitarte tu voluntad. Jesús tenía una propia voluntad como una persona que era, pero Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La voluntad de Dios es que vivamos en victoria. Y para vivir en victoria hay que dejar el pecado. Y el arrepentimiento es eso, dejar de pecar. No reconocerlo en un momento determinado, en un momento emocional, y decir, ¡ay, Señor, tienes razón! He escuchado el mensaje y me ha tocado lo más íntimo. Y te vas a casa y sigues haciendo lo mismo. Hermanos, eso es una realidad. Y es una realidad dentro de la Iglesia. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué las iglesias no crecen? ¿Sabéis por qué no crecen algunas iglesias? Porque hay pecado escondido. Hay pecado dentro de la iglesia. Y Dios dice, ¿cómo voy a mandar yo a esta iglesia gente nueva, gente inocente, recién convertida, donde existe el pecado? Las iglesias que crecen, hermanos, son las iglesias que viven en santidad. Que pueden pecar, pueden fallar en un momento determinado, pero se arrepienten con un arrepentimiento según Dios. Ese arrepentimiento que dice, he pecado contra Dios y estoy arrepentido y Dios te perdona. Pero ese remordimiento que trae a veces cuando escuchas el mensaje y te viene esa emoción como diciendo, sí, tengo que cambiar, pero no cambio. Hermanos, las iglesias están llenas de personas así. Y por eso estamos en la dispensación de la apatía, de las iglesias que no crecen, no hay avivamiento. Pero ¿cómo va a haber avivamiento en una iglesia que hay pecado? Es imposible. ¿Sabes que tu pecado a mí me perjudica? ¿Y sabes que mi pecado te perjudica a ti? Debemos rechazar el pecado, hermanos. Y si sabemos que algún hermano está viviendo en pecado, no juzgarlo, ni no mandarlo al infierno como hacen algunos, sino hablarles con amor, exhortarles con amor, animarlos a que dejen el pecado, porque tienes que saber que te está perjudicando personalmente el pecado de un hermano. A veces decimos, bueno, que cada uno haga lo que quiera. No, es que lo que hagas tú me perjudica a mí o me beneficia. Y por eso debo procurar que la iglesia, en global, el pecado desaparezca. No sé si estáis comprendiendo, hermano. Por eso dice que Jesucristo pagó el precio, hermano. La cuenta está pagada. La paga del pecado era la muerte espiritual. Pero Cristo cargó con la paga de ese pecado
y nos volvió a una relación con Dios de nuevo. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos para que eso suceda y luego vivir con Jesús, vivir con nuestro dueño, con nuestro Señor, convivir con su palabra, que su palabra echemos raíces cada día en ella, que cada día estemos más arraigados en la palabra de Dios para estar fuertes. ¿Sabéis que un árbol con las raíces bien plantadas, las tormentas, el viento no lo tira? Ahora, como el árbol no esté bien arraigado en la tierra, viene un soplo de cualquier viento y lo tira. Por eso ocurre con muchos cristianos que no están bien arraigados en la palabra de Dios. Viene el fuego de la prueba, viene el viento de la tormenta y caen, porque no están arraigados profundamente en la palabra de Dios. Dios, hermanos, y estoy terminando, Dios no puede hacer nada más, como he dicho, ya lo hizo todo por medio de Jesucristo. Su parte, hermanos, la cumplió a la perfección. El resto es asunto nuestro. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y terminamos la semana que viene con 3 elementos importantes que tiene y que conlleva el arrepentimiento. Pero eso será la semana que viene. Amén. Que Dios les bendiga.